Y bueno, en este caso, pues vamos a realizar igual el método de las dos fases para minimizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, si tenemos nosotros la función objetivo y las restricciones, ¿no? Tenemos aquí símbolos de igualdad, mayor que, menor que, etcétera. Y bueno, vamos a identificar también qué variables tenemos que agregar nosotros dependiendo del signo. Si tenemos el signo de igualdad, únicamente vamos a agregar una variable artificial. Si tenemos el signo de mayor o igual que, ahí vamos a agregar una variable de exceso, recordemos que estas son negativas, y vamos a agregar una variable artificial, y bueno, finalmente si tenemos el símbolo de menor o igual que, únicamente vamos a agregar una variable de holgura, ¿ok? Bueno, eso es lo que está realizando aquí, tenemos 3x más x2, ¿no? Entonces 3x1 más x2 más la variable de artificial, porque aquí tenemos un signo de igualdad, entonces únicamente se agrega variable artificial. Posteriormente, tenemos el signo de mayor o igual que, entonces 4x más 3x, 4x1 más 3x2, es lo que tenemos aquí, menos la variable de exceso, más una variable artificial. Y bueno, finalmente, menor o igual que, vamos a utilizar para x1 más 2x2, agregamos la variable de holgura, y bueno, pues la igualdad, ¿ok? La otra parte, pues bueno, ya sabemos que únicamente hace referencia a la no negatividad de las variables, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso, bueno, entonces ahí eso sería como el primer paso, ¿no? El agregar las variables agregadas. Luego el segundo paso es dar solución al sistema usando como función objetivo, ¿no? O sea, como función z, únicamente las variables artificiales. Dentro de la función z, únicamente vamos a utilizar las variables artificiales. Las artificiales son A1 y A2, ¿ok? Entonces, vamos a tener z igual a A1 más A2, que al igualar esta función a 0, entonces nos va a quedar z menos A1 menos A2, y eso va a ser igual a 0, ¿no? En eso consiste la igualdad a 0. Ahí está. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí referencia. Tenemos nuestro mismo sistema de ecuaciones con z igual a A1 más A2, pero bueno, cuando la metamos a nuestra matriz, vamos a colocar, bueno, vamos a igualar a 0 esta z, ¿no? Y bueno, posteriormente, entonces ya tenemos nosotros nuestra matriz, tenemos para z, en la que, bueno, únicamente vamos a considerar las variables artificiales. De ahí en fuera, lo que es la primera restricción o la ecuación de primera restricción, bueno, era la de 3x1 más x2, y bueno, teníamos una variable artificial, ¿no? Ahí está. Y bueno, en la segunda ecuación teníamos 4x1 más 3x2, y habíamos agregado una variable de exceso y una variable artificial. Y bueno, en la última ecuación, que es en la que tenemos nosotros una vez x1 más 2x2, habíamos agregado ahí una variable de holgura, y ya, ¿no? Bueno, aquí las igualdades, ¿no? Aquí en la primera que se igualó a 0z, la segunda restricción estaba igualada a 3, a 6 y a 4, ¿sale? Entonces, bueno, no hay más. Ahí está. Bueno, una vez que ya tenemos nosotros planteada, pues, nuestras matrices, nuestra matriz aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a resolver para las variables que tenemos aquí de -1, las vamos a hacer 0 a partir de los unos que tengamos en las filas de abajo, ¿ok? Entonces, para A1 vamos a hacerlo 0 con la fila 2, y para A2 de Z, que es -1, lo vamos a hacer 0 con la fila 3, que es donde tenemos nosotros el 1, ¿ok? Bueno, a partir de aquí, ya vámonos a nuestro Excel. Ya tengo aquí la matriz, ¿no? Quedamos que para el primer paso tenemos nosotros que utilizar la función z únicamente para las variables artificiales. Aquí está. Y bueno, para A1, A2, bueno, perdón, para la restricción 1, la 2 y la 3, aquí está. Pero, bueno, a esta se le conoce como la base, ¿no? O sea, tenemos la primer fila, siempre va a corresponder a la función objetivo, que es z, y sin embargo, en la siguiente aquí, como nosotros tenemos el 1, esta corresponde a A1,
aquí tenemos en A2, dentro de las variables agregadas, ¿no? Claramente, porque aquí tenemos un 1, pero estas son de las variables que ya estaban en el sistema, entonces aquí no consideramos ese 1. Aquí sería entonces de las variables agregadas, este 1 corresponde a A1 de la variable artificial. En A2 tenemos aquí el 1, entonces esta fila va a corresponder para A2, y bueno, aquí en esta corresponde a H1, ¿sale? Bueno, entonces quedamos que el primer paso es que estos menos 1 los voy a hacer ceros, ¿ok? Entonces voy a bautizar aquí las filas, ¿ok? Entonces, aquí bautizo yo como mi fila 1, 2, 3, 4, ahí está. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es manipular mi fila 1, nada más, lo que es la de Z. Aquí voy a poner la ecuación, o bueno, la fórmula que voy a utilizar, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer este menos 1 un 0, pues bueno, tengo que sumarle un 1. Pero voy a hacer eso mediante operación entre filas, ¿ok? Entonces, esta pertenece a la fila 1, así que bueno, voy a hacer operación de hecho con la fila 1, entonces voy a poner F1. Aquí este menos, exactamente, más F2. Ya no tengo que ponerle un signo contrario ni nada, porque ya los signos ya son distintos, así que si los sumo, menos 1 más 1, 0, ¿ok? Entonces, escribo mi ecuación, sería entonces de mi fila 1 más mi fila 2, le doy Enter. Corro la operación y pues ya me queda, ¿no? Ahí. Luego, como lo que quiero también es hacer este menos 1, lo quiero hacer un 0, entonces, pues bueno, no voy a escribir de nuevo aquí las otras tres filas para después hacer operación de nuevo con la fila 1 si no voy a cambiar las demás filas. Así que voy a hacer operación de nuevo con la fila 1. Pero ahora mi nueva fila 1 es esta que acabo de obtener. Así que este menos 1 es el que tengo que hacer un 0 con este 1 que tengo yo en la fila 3. Exactamente el mismo procedimiento. F1, pero ahora más la fila 3. Fila 1, la nueva fila 1 que tengo, más aquí la fila 3. Y corro mi operación. Ahí está. ¿Sale? Bueno, después de eso, ahora sí, voy a escribir de nuevo mi tabla, ¿no? Entonces, la tabla completa para empezar a hacer las operaciones correspondientes, ¿no? Entonces, esta es mi nueva fila 1, la más reciente. La voy a pegar aquí. Voy a ponerle que sea numérico nada más. Y bueno, pues voy a colocar también estas tres, ¿vale? Igual, numéricas, ¿no? Ok, a ver, permítanme, déjenme. Ahí está. Entonces, bueno, aquí voy a poner de nuevo a qué fila nos estamos refiriendo. ¿Sale? Ahí está. Luego de haber hecho los menos unos que tenía yo aquí, ya son ceros, ¿cierto? De mis variables artificiales, ya son ceros. Bien. Ahora, el siguiente paso es solucionar este sistema, ¿no? Este sistema de ecuaciones, ¿no? O esta matriz, tomando el valor mayor de la columna, de la fila en Z, ¿no? De la fila en Z, voy a tomar el valor mayor y voy a aplicar Gauss-Jordan. ¿Sale? Bueno, vamos a encontrar la columna pivote, el valor pivote, etcétera. ¿Cuál sería mi columna pivote en este arreglo de las ecuaciones? ¿X1? Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo encuentro el valor pivote? Dijo el mayor, ¿no? ¿Sería el 7? Para encontrar el valor pivote debes de dividir la columna de X1 con sus valores correspondientes en R. Efectivamente. Vamos a hacer esa división. Entonces, aquí sería igual a este valor dividido con el valor de la columna pivote. Hago lo mismo para los otros tres valores
Y bueno, resulta que aquí, de los valores que yo tengo aquí, aquí elijo el menor, el más pequeño, que en este caso es el 1, el más pequeño positivo siempre, ¿sale? El que se acerque más a 0, pero en la parte positiva. Si es negativo, entonces ese no se considera, ¿ok? Entonces aquí tenemos 1, entonces este va a ser entonces mi valor pivote, ¿sale? ¿Y qué tengo que hacer ahora con ese valor pivote? Convertirlo en un 1. Efectivamente. Entonces, para convertirlo en 1, lo voy a dividir pues entre ese valor, ¿no? El valor entre el mismo valor, pero bueno, tengo que hacerlo con toda la fila. Entonces, voy a seleccionar mi fila, lo voy a dividir entre 3 y ya se hizo un 1. Corro mi fórmula y ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Los valores superiores e inferiores los volvemos 0. ¿No? Que es lo de aplicar Gauss-Jordan, los valores de arriba y abajo los hacemos ceros, ¿ok? Con operación con esta fila pivote. Así que para hacer 0 este 7, vamos a escribir primero la fila en donde vamos a trabajar, es la fila 1, tenemos este 7 positivo, entonces vamos a poner menos 7, y lo vamos a multiplicar por la fila pivote, que es nuestra fila 2, aquí está. Entonces, igual, fila 1 menos 7, que va a multiplicarse por la fila pivote. Ahí está, ya se hizo 0. Corro mi ecuación y ahí queda, ¿no? Fila 3, voy a trabajar con la fila 3. Entonces, en esta fila 3 yo tengo este 4 que lo quiero hacer 0, así que voy a colocar ese mismo valor con el signo contrario, menos 4, y fila 2, porque esa es la fila donde tengo el valor pivote. Entonces, eso es la operación que voy a realizar. Fila 3 menos 4 por la fila pivote, ¿sale? La fila del valor pivote, que bueno, de la actual que tenemos aquí, donde ya es un 1, entonces ya ahí se hace un 0, corro mis valores, y finalmente también este 1, lo tengo que hacer un 0, ¿sale? Entonces, bueno, en la fila 4, es la fila donde voy a trabajar, es positivo este 1, así que voy a poner aquí un signo negativo, por la fila donde tengo el valor pivote, que es la fila 2, entonces, menos 1 por F2, bueno, pues me queda solamente menos F2, así que aquí yo voy a poder poner que la fila 4 menos el valor de la fila pivote. Y corro mis resultados. ¿Sale? Entonces, bueno, pues voy a copiar aquí mis encabezados para tenerlos de nuevo. Ahora, ¿cuál va a ser mi columna pivote? Bueno, voy a... Igual la que tiene mayor valor. Mayor valor positivo. X2. Exactamente. Ahora le toca a X2. Este procedimiento nosotros lo vamos a repetir hasta que las variables artificiales ya no se encuentren en la base y en la función z no tengamos ningún valor positivo, ¿ok? A excepción de en R. En R sí puede ser positivo, pero para todas las partes de las variables, tanto artificiales como las que ya teníamos inicialmente en el problema, no debe de haber valores positivos, ¿ok? ¿A qué me refiero con que en la base no debe de encontrarse ninguna variable artificial? Bueno, si nos damos aquí cuenta, la primera siempre va a ser z, entonces no hay más. Aquí, ok, aquí ya tenemos a x1, ¿sale? Ya en ninguna de las demás hay un 1 dentro de las variables, no hay ningún 1, salvo aquí en x. Entonces, esta fila ya corresponde a x1. Ok, en la siguiente, aquí corresponde a la variable artificial A2. A2. Aquí sigue correspondiendo a H1, pero H1 no es una variable artificial, H1 es una variable de holgura. En esta base, aquí debe de desaparecer las variables artificiales. Ya no debemos tener aquí variables artificiales para terminar el proceso de aquí, además de que aquí en Z no debemos tener valores positivos para las variables, tanto artificiales como las que ya teníamos. ¿Sale? Entonces, pues claramente no hemos terminado el trabajo. Vamos a continuar. Entonces, efectivamente, elegimos nosotros nuestra columna pivote y vamos a seleccionar ahora nuestro valor pivote. Aquí esta es nuestra columna pivote. Para el valor pivote, pues vamos a realizar exactamente lo mismo. Este valor
de R entre el valor que le corresponde de la misma fila de la columna pivote. Los corro y el valor más pequeño es el 1.2, así que este va a terminar siendo mi valor pivote. ¿Sale? Lo pongo con un color distinto. Así que ahora este valor lo tengo que hacer un 1, ¿ok? Bueno. Entonces, vale, pongo mi fila 1 de nuevo aquí, hasta la 4. Y entonces la fila 3 es donde tengo el valor pivote. Así que la operación que voy a tener que realizar es que la fila 3 la voy a tener que dividir entre 1.6667, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Entonces, aquí, como voy a dividir toda la fila la voy a dividir entre ese valor para que aquí se haga un 1. Entonces, voy a colocar el igual, selecciono en la primera columna, ¿no? Para después correrlo y que aplique a todo, y lo voy a dividir entre, como aquí tenemos punto en punto decimal, y si yo sigo aquí recorriendo, por ejemplo, bueno, si yo sigo aquí recorriendo, pues me sigue dando valores decimales, ¿ya vieron? Entonces, pues bueno, para evitar tener cierto margen de error ahí, lo que voy a hacer es, bueno, selecciono el primer valor de la fila, pongo la división, selecciono el valor entre lo que lo voy a dividir, pero voy a fijar ese valor. Lo fijo para que ese siempre lo tome, divida 0 entre este valor, entre el mismo valor, 0 entre este valor, menos 1 entre el 1.666, etcétera, y así sucesivamente para cada uno, ¿ok? Entonces lo fijo, doy Enter, y corro la fórmula. Y ya tengo el 1 aquí, ¿no? Ahí ya me aseguro de que ahí tengo un 1. De nuevo, Gauss-Jordan, las de arriba y abajo los voy a hacer ceros utilizando esa fila 3 ahora. ¿Ok? Entonces, voy a empezar aquí desde F1, así que la operación la voy a realizar con la fila 1. Voy a restarle el 1.6667, por ejemplo, que me aparece aquí, por la fila del valor pivote, que es F3. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esa es la operación que voy a realizar. Por aquí voy a quitarle un 6 para que no me estorbe hasta acá. Entonces, ahora, igual, para yo poder asegurarme de que este valor se haga un 0 y no me quede en .00 y algún valor, entonces lo que voy a hacer es, ok, la fila 1 menos el valor que tengo aquí, entonces voy a elegir la casilla y la voy a fijar. La fijo y lo voy a multiplicar por la fila del valor pivote. Ahí está. Automáticamente me debe dar el 0. Ahí está, ya me dio el 0. Bueno, entonces, en la siguiente, tengo que hacer el punto 3333, etcétera, lo tengo que hacer 0 también. Entonces, voy a escribir la fila en la que estoy trabajando, el valor con el signo contrario, menos 0.333, etcétera, por la fila, el valor pivote. Sale. Entonces, escribo mi fórmula, fila 2, menos, y de nuevo voy a hacer la misma operación, como es un valor periódico, voy a fijar ese mismo valor, y lo voy a multiplicar por la fila del valor pivote. Ahí está. Y lo corro. Y ella me hace el 0 que necesito. Finalmente, pues bueno, para la fila 4 voy a trabajar con la fila 4, así que escribo F4 y el valor que quiero hacer este 0 es este 1.66, así que voy a poner menos 1.66 por la fila del valor pivote, la fila 3. Entonces, esto va a ser igual, ok, a mi fila 4 menos, voy a hacer la misma operación, como es un valor decimal con valor periódico. Entonces, voy a fijar la celda, voy a multiplicarlo por la fila del valor pivote y voy a dar Enter. Ahí está. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengo esto, voy a identificar qué variables tengo en la base, ¿no? Porque de entrada, aquí en Z, ya no tengo valores que sean
positivos. ¿Ok? Ya no tengo valores positivos aquí. Entonces, esa es una de las condiciones. La otra condición es que en la base no tengamos ninguna variable artificial, ¿no? Entonces, vamos a ver. La primera es de z, y más. En la segunda tengo a x1. En la tercera fila tengo yo a x2. Y en la cuarta fila tengo a una variable de holgura. Ya no tengo ya no tengo ninguna variable artificial aquí. Muy bien. Aquí termina la fase 1. Cabe mencionar también, ¿no? Este es un dato. En R para Z siempre debe ser 0. Si es distinto de 0, hasta ahí se queda el ejercicio. El ejercicio no tiene solución. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí tiene 0, así que eso quiere decir que sí podemos nosotros ya sea maximizar o minimizar. En este caso vamos a minimizar, ¿no? También otro dato. Este procedimiento que acabamos de hacer, ya sea para maximizar o minimizar, la fase 1 se hace igual. Todo esto que acabamos de hacer pertenece a la fase 1. ¿Ok? Bueno, vamos a la fase 2. ¿Ok? La fase 2 lo que nos dice es de que, bueno, esto que acabamos aquí de obtener es una solución básica, ¿no? O una primera aproximación, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, aquí en Z, que nada más habíamos utilizado A1 y A2, ¿no? Como las variables artificiales, ahora ya vamos a colocar nuestra función objetivo original. ¿Sale? Vamos a colocar nuestra función objetivo original. La función objetivo original era que Z fuese igual a 4x1 más x2. Pero la tenemos que igualar a 0. Entonces, si la igualamos a 0, nos va a quedar que Z va a tener que ser, bueno, 4x pasa para el otro lado como menos 4x1 y menos x2, y eso ya está igualado a 0. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que tenemos nosotros menos 4 para x1 y menos 1 para x2. ¿Sale? Entonces, voy a colocar, a copiar esta tabla. Ahorita quito lo que tenemos que quitar. Ahí están. Y bueno, le voy a dar numérico. No me cambien los valores. Entonces, de entrada, Z, vamos. Y porque esta es la anterior. ¿Ok? Recordemos que esta pues va a ser Z. Bueno, aquí entran las otras variables, que son las mismas que tenemos aquí. Entonces, x1 la tenemos menos 4 veces, x2 la tenemos menos 1 vez, ¿no? 0, 0, 0. Otra cosa. Aquí, estas variables artificiales se quitan. Ya trabajamos con ellas, ya hicimos lo que teníamos que hacer, quitamos esas variables artificiales. ¿Vale? Reducimos nuestra tabla, aquí está. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ya obtuvimos nosotros la primera aproximación, entonces esos son los valores con los que vamos a trabajar ya nada más. ¿Sale? Aquí es donde empieza la segunda fase. Entonces, usando aquí pues la función objetivo original, entonces aquí tenemos a Z, y ahora lo que vamos a hacer es quitar, hacer ceros, ¿no? Hacer ceros, este menos 4 y este menos 1. ¿Vale? Vamos a iniciar con el de menos 4. Ese lo tenemos que hacer un 0. ¿Con qué fila vamos a hacer 0 ese valor? ¿Cómo hacíamos ceros los menos unos que teníamos, por ejemplo, en las variables artificiales? Entonces, pues para hacer 0 este menos 4, bueno, de hecho, de entrada igual voy a trabajar 2 veces con la fila 1, no es necesario que escriba las demás, si esas no las voy a mover. Entonces,
Este menos 4 lo tengo que hacer un 0. Así que tengo que sumarle 4, pero mediante una operación con otra fila. Así que bueno, va a ser mi fila 1, que es la fila con la que voy a trabajar, signo contrario al que tengo yo aquí, 4, por la fila donde tengo un 1, en este caso es la fila 2. Ahí está. Pues bueno, escribo mi fórmula. Sería entonces esta fila 1 más 4 que multiplique a la fila donde tengo yo el 1, debajo de, ¿no? La corro. Ahí está. Luego, de nuevo, ahora sigo yo teniendo este menos 1. Ese menos 1 lo tengo que hacer también un 0. Así que, ¿con qué fila lo voy a trabajar? Bueno, en este caso lo voy a trabajar con la fila 3. Como los signos ya son contrarios, únicamente tengo que sumar las filas. Así que aquí va a ser la fila 1 más la fila, en este caso es la fila 3. Ahí está. Entonces, signo de igualdad, va a ser la fila 1, esta fila 1, más la fila 3. Ahí está. Perdón. Mi nueva fila 1. Esta es mi nueva fila 1, la más reciente. Es la fila 1 más la fila 3, porque este es este menos 1 del que me quiero deshacer, ¿no? Entonces, corro y ahí está, ¿no? Ya tengo mi fila 1 más actual con haber quitado este menos 4 y este menos 1. ¿Ok? Bueno. Quitamos variables artificiales. En la función z de x1 y z de x2 se deben hacer 0. Y bueno, posteriormente tenemos que aplicar Gauss para no tener valores positivos en z. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, voy a escribir de nuevo mi matriz. Ya con la actualización de las filas. La fila 1 es la única que hemos pues actualizado aquí. Las demás filas pues van a pasar iguales. Ahí está. Entonces, ahora vamos a elegir de nuevo la fila en la que tengamos nosotros un valor positivo, ¿no? En Z, ¿ok? Entonces, la primera ya dijimos que siempre es de Z, ¿sale? Entonces, aquí tenemos este punto 2. Este punto 2 lo tengo que hacer, bueno, tenemos que aplicar Gauss hasta no tener valores positivos en Z. Ok. A ver. Ok, sí. Entonces, aquí, de nuevo, ya tenemos el valor más grande, identificamos aquí el valor más grande, el más grande positivo, siempre y cuando que no incluyamos nosotros el valor del resultado R, ¿no? Entonces, bueno, elegimos esta como nuestra columna pivote. Y luego, para elegir el valor pivote, exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, va a ser este valor del R entre pues, el resultado que tenemos, bueno, entre el valor de la columna pivote, ¿no? Este que salió negativo no se considera. Entonces, ese no es no se consideran cuando los valores salen negativos aquí. Tiene que ser el más pequeño positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya encontramos que este va a ser nuestro valor pivote. Lo voy a marcar. ¿Sale? Este es nuestro valor pivote. Entonces, eso quiere decir que, bueno, aplicamos Gauss y de nuevo todos los de arriba los tenemos que hacer ceros. ¿Ok? Aquí ya no es necesario que yo le aplique de dividir esta fila entre el valor de 1, porque ya es 1, así que no es necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, lo único que voy a hacer es escribir de nuevo la fila, que en este caso, bueno, pues es la fila 4. Voy a colocar por aquí. Voy aquí a renombrar las filas. Ahí está. Ahí está. Entonces,
Bueno, a partir de esta fila 4, voy a hacer ceros los valores que tengo aquí arriba, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la operación primero con la fila 3, fila 2 y fila 1, ¿no? Es indiferente si empiezo fila 1, fila 2 o fila 3, o 2, 1, 3, o lo que sea, no importa, es lo mismo, porque voy a utilizar como referencia la fila número 4, que es donde encontramos el valor pivote. Entonces, operación con fila 3, entonces escribo fila 3. El valor aquí que tenemos es de menos 0.6, así que voy a poner más 0.6 multiplicado por la fila pivote. Fila pivote es F4. Aquí, este tendría que ser igual entonces a la fila 3 más 0.6 por F4. Ahí está, ¿no? A ver, ya nada más déjenme asegurar ahí que no tenga más valores para no tener que fijar decimales. Bueno, no tener que fijar la celda, efectivamente, solo es 0.6, así que puedo yo utilizar el 0.6 como lo escribí, ¿sale? Bueno, corro la fórmula, ahí está, ya es 0. Luego, vamos a escribir, vamos a hacer para F2, que tenemos aquí el punto 2, entonces es positivo, lo escribo como menos 0.2, y por la fila del valor pivote, que es F4, después entonces sería la fila 2, menos 0.2 por la fila 4, que es el valor pivote, lo corro, y ahí está el 0, ¿ok? Fila 1 también, fila 1, el S también es 0.2 positivo, entonces voy a escribir menos 0.2 negativo por la fila 4, ¿no? Y esto tendría que ser igual entonces, ok, la fila 1 menos 0.2 por la fila 4. Lo corro y ahí está el 0. ¿Ok? Bueno, paso mis encabezados. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, la regla entonces para finalizar esto, pues es lo que les comentaba, ¿no? Tenemos que aplicar Gauss hasta no tener valores positivos en Z. ¿Ok? Entonces, ¿tenemos algún valor positivo en Z para las variables que teníamos, las variables artificiales o las variables que teníamos inicialmente? Aquí en Z. Bueno, no, ya no tenemos, ¿no? Solo tenemos el menos 0.2. Entonces, aquí, este ya es negativo, estos son ceros, así que no importa. Aquí tenemos el 3.4, pero eso es la respuesta, ¿sale? Entonces, ya nada más vamos a identificar aquí. Aquí tenemos el 1, así que esta corresponde para X1 en la base. Aquí tenemos en X2. Y bueno, aquí tenemos para H1, ¿no? Lo que es H1. Finalmente, entonces, hasta aquí llega el ejercicio, ¿sale? X1 vale 0.4, X2 1.8, y al sustituirlo en Z nos queda 3.4. ¿Ok? Entonces, eso es todo el método de las dos fases, no hay más. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro? Es como el de la M, ¿no? Nada más que ahí sí hay que devolver casi todos ceros y unos. Es como el de la Las M. variables. Sí, Ajá. sí, de hecho, la única, bueno, una de las diferencias también del de la M es que, por ejemplo, aquí no utilizamos ninguna variable simbólica como M, pero sin embargo, el procedimiento para aplicar aquí Gauss y todo eso es exactamente lo mismo, ¿sale? Ya nada más, lo único que cambia, por ejemplo, de aquí es que sacamos una solución básica inicial, aplicando, pues que en la primer función objetivo de Z, únicamente vamos a colocar las variables artificiales, y de ahí haces la operación de seleccionar el valor más grande. Bueno, haces ceros estos menos 1 de las variables artificiales, de ahí eliges el valor más grande, la columna pivote, haces las divisiones para el valor pivote, aplicas Gauss-Jordan, de nuevo el valor más grande positivo, hasta que te deshaces de los valores positivos también, y te deshaces también de las variables artificiales en la base. ¿Ok? Una vez que haces eso, pues ya te pasas a la segunda etapa, sustituyes aquí para Z lo que era ya nuestra función objetivo inicial, y resuelves de nuevo. Los valores negativos que tienes los conviertes en ceros, ¿no? Aquí como lo hicimos, conviertes en cero esos valores negativos, y bueno, encuentras de nuevo, repites de nuevo el proceso, el valor mayor positivo, haces la división para elegir cuál es el menor valor entre
las divisiones de R y la columna pivote, eliges el valor pivote, aplicas Gauss-Jordan, de nuevo haces 0 los demás, que tienes arriba y abajo, en este caso, bueno, como fue la última fila, pues bueno, hasta ahí se queda, y pues ya, hasta que ya no tienes valores positivos en Z, hasta ahí llega, ¿sale? A excepción de en R pues son los resultados, pero en las variables artificiales y las que ya teníamos, así como las del Gure y de exceso, pues deben de ser o 0 o negativas, ¿sale? Bueno. Lo que va a quedar de tarea, quiero que pasen este ejercicio a su cuaderno, quiero que escriban las ecuaciones, ¿no? Bueno, las restricciones y la función objetivo. Quiero que escriban cada uno de los pasos que se fueron siguiendo, ¿no? O sea, van a colocar ustedes, por ejemplo, sus funciones, van a colocar, se agregan las variables artificiales, se agrega la variable de exceso, se agrega la de holgura, ¿no? En función a que tenemos el signo mayor que, menor que, etcétera, y bueno, colocan las que se fueron agregando. Después de eso, se genera la matriz, ¿no? Y bueno, pues ya ponen aquí la matriz, ¿no? Posteriormente se tiene que los -1 que tenemos para las variables artificiales, las vamos a hacer ceros, ¿no? Entonces, pues bueno, ponen esta parte. Una vez que las variables artificiales son ceros, se elige el valor más grande o el mayor valor en Z para elegir la columna pivote, y para elegir el valor pivote se divide R entre los valores de la misma fila de la columna pivote, ¿no? Y bueno, lo ponen. Se elige el valor menor o más pequeño, ¿no? Aquí el 1, para el valor pivote. Una vez que se tiene el valor pivote, pues se divide en toda la fila entre el mismo valor para obtener un 1 en de ese valor pivote. Luego se aplica Gauss-Jordan y se hace ceros los valores de arriba y de abajo, ¿no? Se repite el mismo proceso, así sucesivamente, etcétera, ¿no? Ahí van a ir ustedes explicando qué es lo que fue realizando, se fue realizando para la solución de este ejercicio, ¿sale? Eso pero usted nos va a mandar la tabla de Excel, Sí, ¿o cómo? en la misma actividad, en la misma tarea que voy a colocar ahí en la plataforma, voy a cargar el archivo, ¿sale? O sea, por ejemplo, 403, ok, aquí, ¿sale? Entonces aquí está, método de las dos fases, voy a agregar una tarea, tema 1, lo voy a poner como TC, de trabajo en clase, vamos a ponerle, método de las dos fases. Bueno, aquí voy a colocar, por ejemplo, pues esto. Que es el sistema de ecuaciones. Aquí voy a subir el archivo de Excel. Bueno, vienen dos, porque ya lo resolví también con el otro grupo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Ambos, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, en cualquiera de las dos hojas, ahí van a ustedes a encontrar el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, voy aquí a dar guardar. Es este. Así que lo voy a cargar ahí. Ahí está. Sería para entregar, pues, en la siguiente clase. ¿Qué nos toca el día martes o no? Sí, nos toca el día martes, ¿verdad? El miércoles, creo, profesor. Ok, entonces sería 24. Sí, es el miércoles. Ok, perfecto. Recuerden que aquí yo agrego usualmente siempre un
un día extra para la parte de